Seguimos estudiando en nuestro curso de geometría la congruencia de triángulos y en esta oportunidad vamos a estudiar el teorema ala de congruencia. El teorema ala de congruencia de triángulos lo podemos resumir como toda correspondencia ángulo-lado-ángulo es una congruencia. Justamente ala, ALA significa eso, ángulo, lado, ángulo. Más en detalle, el teorema dice lo siguiente: dada una correspondencia entre dos triángulos, si dos ángulos y el lado comprendido entre esos ángulos en un triángulo son congruentes a las partes correspondientes de un segundo triángulo, entonces los triángulos son congruentes. Si vemos esto en un par de triángulos ABC y DF y los comparamos a través de sus elementos correspondientes, en este caso el teorema ángulo lado ángulo, tendríamos que el ángulo en A es congruente con el ángulo en D. El lado AC del triángulo ABC es congruente al lado DF del triángulo DF y el ángulo en C es congruente al ángulo en F. Por lo tanto, teniendo esos tres elementos correspondientes congruentes, entonces los triángulos ABC y DF son congruentes. Aquí yo quiero llamar la atención sobre la noción de el lado comprendido entre los ángulos, que es lo que se debe verificar para poder aplicar este teorema ALA. Es decir, un lado de un triángulo está comprendido entre dos ángulos si los vértices de dichos ángulos son los extremos del segmento. Y fíjense que en el dibujo se ve claramente, en el caso del triángulo ABC, que el lado AC, los extremos de ese segmento son los vértices del ángulo en A y el ángulo en C. Entonces, por eso podemos decir que el segmento AC está comprendido entre los ángulos A y C. De la misma manera, podemos decir que el segmento DF está comprendido entre los ángulos EDF y EFD. Vayamos entonces a la demostración. Identifiquemos como siempre la hipótesis y la tesis de ese teorema. Tenemos como hipótesis los elementos ángulo, lado, ángulo. Y vamos a demostrar que los triángulos son congruentes. Fíjense, antes de comenzar la demostración, vamos a proyectarnos en una demostración posible. Fíjense, si tenemos estos elementos ángulo, lado, ángulo, lo que nos haría falta es demostrar que un par de lados son congruentes, un par de lados correspondientes en estos dos triángulos. Es decir, si logramos demostrar que otro par de lados correspondientes son congruentes, por ejemplo, AB congruente con DE, el segmento AB congruente con el segmento DE, entonces tendríamos las condiciones para poder aplicar el postulado LAL de congruencia, que es lo primero que vimos y sería lo más rápido para poder demostrar esa congruencia entre triángulos. No vale la pena en que pensemos en el teorema LLL porque tendríamos que demostrar dos congruencias. Entonces, ojo, recordemos que menos es más. Aquí con demostrar que un solo par de lados correspondientes son congruentes es suficiente para aplicar el postulado LAL de congruencia. Entonces, si eso es así, vamos a comenzar la demostración y vamos a suponer, fíjense la expresión, vamos a suponer que los segmentos AB y DE no son congruentes. Fíjense que si estoy hablando de suponer algo de entrada, eso debería llevarme a una contradicción, es decir,
estoy comenzando a razonar de esta demostración como si fuese por el método de reducción al absurdo. Entonces, supongamos que el segmento AB no es congruente al segmento DE. Es decir, dichos segmentos tienen diferente medida. Y si ellos tienen diferente medida, eso significa que AB es diferente de DE. Como esos son números, porque son las medidas de los segmentos, entonces tengo dos opciones. Si esos dos segmentos miden diferente, tengo dos opciones. AB es mayor que DE o AB es menor que DE. Entonces, yo decido, en este caso, tomar la segunda desigualdad. Puedo tomar la primera, no hay problema, pero yo quiero tomar la segunda. Entonces voy a considerar que AB es menor que DE. Y eso me lleva a una construcción de segmentos. Es decir, yo necesito construir por ahí un par de triángulos que sean congruentes y seguramente por ahí voy a llegar a alguna contradicción. Y eso es lo que yo voy a buscar. Entonces, si aplico el teorema de construcción de segmentos, dado el segmento AB, que es el que voy a copiar, y el rayo de E, en ese rayo existe exactamente un punto B', tal que el segmento AB es congruente al segmento DB'. Es decir, estoy copiando el segmento AB en el rayo de E. Entonces construyo un nuevo segmento que es el DB', que viene siendo congruente al segmento AB. Sigo. Como yo estoy considerando la opción B de mi primer punto, es decir, que AB es menor que DE, entonces, como ya yo tengo un segmento congruente a AB, que es el que acabo de construir, que es DB', entonces ese segmento DB' es menor, su longitud es menor que DE. Eso quiere decir que ese punto B', como está en el rayo de E, y veámoslos en el dibujo, como AB es menor que DE, de ahí comencé, entonces el punto B' es un punto que me queda comprendido entre D y E. O sea, hay una relación de interposición entre esos puntos. D, B'E. Insisto, el punto B' está comprendido entre D y E. Como tengo dos puntos, paso una recta, postulado de incidencia 1, puedo considerar el segmento B'F, y entonces, como el segmento AB es congruente a DB', eso lo hicimos en 2 por construcción auxiliar. Además tengo en hipótesis que el ángulo en A es congruente con el ángulo en D, y el segmento AC es congruente con el segmento DF, tengo las premisas suficientes para aplicar el postulado LALE de congruencia de triángulos y demostrar que el triángulo ABC es congruente al triángulo DB'F. De esa congruencia, aplicando justamente definición de congruencia de triángulos, más específicamente ángulos correspondientes son congruentes, quiere decir que el ángulo en C, en el triángulo ABC, es decir, el ángulo BCA es congruente al ángulo B'FD. Esta congruencia de ángulos, insisto, lo deduzco de la congruencia de triángulos demostrado en el punto 4. Sigo avanzando, vean las marcas que hago en el dibujo. Y como yo tengo una relación de interposición ya definida en 3, es decir, el punto B' está entre D y E, es claro que ese punto B' está en el interior del ángulo EFD. Y también entonces quiere decir que el rayo FB' está completamente contenido en el interior del ángulo EFD.
Esto me sirve para entonces ver el ángulo en F completo y ver que está formado por dos ángulos. Entonces yo puedo aplicar el postulado de suma de ángulos y decir que la medida del ángulo EFD es igual a la medida del ángulo EFB' más la medida del ángulo B'FD. Entonces, como el ángulo en F completo es la suma de otros dos, la suma es mayor que cualquiera de sus sumandos. Quiere decir entonces que la medida del ángulo EFD es mayor que la medida del ángulo B'FD. Quiere decir, en conclusión, que esos ángulos, es decir, el ángulo EFD y el B'FD, no son congruentes. Si no tienen igual medida, ellos no son congruentes. Me quedo con esa idea de que los ángulos no son congruentes. Insisto, el ángulo EFD no es congruente al ángulo B'FD. Pero, volviendo a la hipótesis, yo tengo que el ángulo en C es congruente con el ángulo en F. Es decir, el ángulo BCA es congruente al ángulo EFD. Además, por lo que demostré ya 3 pasos atrás en 5, el ángulo BCA es congruente al ángulo B'FD, porque yo construí ese triángulo de B'F congruente al triángulo ABC. Por eso es que puedo decir que el ángulo, insisto, BCA es congruente al ángulo B'FD. Entonces, por transitividad, se concluye que el ángulo EFD es congruente al ángulo B'FD. Y esto contradice la desigualdad que hallamos en 7. Es decir, en 7 habíamos dicho que la medida del ángulo EFD era mayor que la medida del ángulo B'FD. Por lo tanto, no eran congruentes. Entonces, ahora obtengo que son congruentes. Contradicción. Ya hallé la contradicción. ¿De dónde proviene la contradicción? Esa contradicción proviene de suponer que los segmentos AB y DE no son iguales, no son congruentes, porque yo comencé a razonar diciendo que la AB era menor que DE. Entonces de allí, de esa desigualdad es que proviene la contradicción. Por lo tanto, esa desigualdad no es verdadera, porque ella me conduce a una contradicción. En conclusión, el segmento AB es congruente al segmento DE. Y teniendo esa nueva congruencia, si tengo entonces que el segmento AB es congruente a DE, por hipótesis tengo que el ángulo en A es congruente con el ángulo en D, y que el segmento AC es congruente con el segmento DF, aplico el postulado LAL de congruencia y demuestro que los triángulos ABC y DEF son congruentes, que eso es lo que quería demostrar.